Hola, buenos días. Ya volvimos otra vez. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que es la muerte de los dioses. Mi nombre es Raimundo Rosales Villegas. Estudié filosofía aquí en la Ciudad de México, en la UAM Iztapalapa, pero tuve que hacer mi cambio a la Universidad de Querétaro. Después de Querétaro, estudié aquí en la UNAM el propedéutico para entrar a la maestría. No entré y estudié en la Benemérita de Puebla. Entonces soy maestro en filosofía para aquellos que se dejan llevar un poco por los títulos. Y pues no es que no esté bien, sino que a veces así pues tienen más fe. Habíamos comenzado con este libro, ¿recuerdan? Portilla, León Portilla, que acaba de morir hace poco. Escribió este libro y así le puso: nuestros dioses han muerto. Pero digamos que en el ámbito de la historia, en el ámbito de la antropología, de la etnología y demás, pues se conoce como Coloquios de 1524. En este libro habíamos referido cómo hay un discurso entre sacerdotes cristianos y tlamatinime mexicas, ya después de la conquista, es decir, en 1524, 3 años después. Es un milagro este texto, porque era originalmente más grande, pero solo, como ustedes saben, pues se pierden partes, ¿no?, a lo largo de la historia, y pues tenemos esto. No vimos todo el diálogo, aunque sí lo leímos todo. Trata de muchas cosas, pero lo que nos interesaba a nosotros fue subrayar cómo se anuncia, cómo refieren la muerte de sus dioses los tlamatinime. Entonces, ya sabiendo que los antiguos mexicanos refieren la muerte de sus dioses, eh, vimos, digamos, esto fue como para entrar al tema. Entonces, decíamos que para hablar de la muerte de los dioses, nos ayudamos de un texto que yo creo que en el ámbito de la filosofía muchos o la mayoría conocen. Se llama La Gaia Ciencia. El parágrafo 125 de la Gaia Ciencia ha sido muy leído en la filosofía continental, es decir, ha habido un tratamiento de este parágrafo 125 de la Gaia Ciencia en todo el mundo. En todas las facultades de filosofía hay quienes han estudiado a fondo estos temas, la muerte de Dios. Y bueno, ha habido muchas interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que es muy conocida. A ver si por aquí anda. Aquí hay uno. Es este. Son 2 tomos y pues a muchos no les gusta porque el tratamiento de Heidegger es muy especial, ¿sí? Cuando eres nietzscheano de hueso colorado, como que estos textos como que te dan un poco de cosa, porque, por ejemplo, Heidegger dice algo así como que Nietzsche todavía es metafísico, porque está dentro de digamos, una teoría que habla sobre la voluntad. El principio de todo es la voluntad de poder. Y bueno, entre que la voluntad de poder y el nihilismo, digamos que configuran, según Heidegger, la metafísica de Nietzsche. Pero lo interesante de Heidegger, del tratamiento que hace Heidegger sobre el pensar de Nietzsche, es que lo toma en serio. Digamos que no solo es un pensador metafísico, sino también es un pensador de tránsito a otro inicio.
Es decir, lo que está intentando Heidegger es pensar de un modo más originario el ser, sí partir de, digamos, el ser, por así decir, partir de su método fenomenológico, hermenéutico, ontológico, y darle chance, digamos, a algo que se le está presentando, que es la consideración a otro inicio del pensar. Ya no moderno, ya no como el padre de la modernidad, Descartes, sino moderno. Y entonces, como decíamos, pues nos ayudamos de este texto para entender no solo nuestra época, sino entender a nuestros antepasados, a entender a los antiguos mexicanos. Y pues vamos a hablar un poco sobre ello, vamos a resumir sobre lo que ya hemos dicho. Y habíamos comenzado con los mexicas, ¿sí? Este libro de Nuestros dioses han muerto, dice Portilla, pero se llama Coloquios de 1524 o Diálogos de 1524. Él le pone aquí confrontación entre franciscanos y sabios indígenas, México 1524. Y bueno, para ayudarnos dijimos que leímos el parágrafo 125 de la Gaya Ciencia. Estos videos son para los historiadores del futuro, porque hoy todavía así como que no se sabe bien dónde está uno, ¿sí? Son como los conejos cuando saltan, no sabemos a dónde van a saltar, no sabemos por dónde van a saltar. Entonces, nos habíamos ayudado de este texto y después del texto de Nietzsche nos ayudamos de otro texto, aquí no lo tenemos, pero es de Plutarco, en el año de nuestra era, más o menos lo escribió en el año 50 de nuestra era, donde se anuncia la muerte del dios Pan. Pan quiere decir todo. Entonces queremos pensar que el anuncio de la muerte del dios Pan es el anuncio de todos los dioses, es el anuncio de la divina totalidad, el anuncio del esplendor divino. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con Nietzsche, para poder entrar ya a estos textos y resumirlos. Entonces, habíamos visto que en el video de La muerte de Dios, Nietzsche, hay un discurso de un loco que va con una lámpara. Entonces, habíamos visto que lo que nos hace ver este loco que busca a Dios es que este loco no es ni un ateo ni un cristiano. Entonces él anda buscando a Dios y se encuentra con unos ateos que se comienzan a burlar de él. Y él los increpa y les sale al encuentro y les dice, ¿dónde está Dios? Después de que se burlan de él. Y pues les dice, os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Entonces, decíamos que este discurso en donde los mismos humanos han matado a los dioses, no es comprensible para estos ateos, como que no le entienden. Y al final también se refiere que el loco va a algunas iglesias y lo sacan también, ¿no? Así como que explícate, no te entendemos tampoco. La muerte de Dios, decíamos, para un ateo, la muerte de Dios es un absurdo porque Dios no existe, entonces no puede morir lo que no existe.
Entonces es así como que está loco completamente. Por otro lado están los cristianos. Los cristianos tampoco entienden, ¿no? ¿Cómo se llama? Al final del texto de Loco está se dice algo así como que, a ver si lo encontramos rápidamente, aquí está, se dice algo así. Cuentan también que ese mismo día el loco entró en varias iglesias en las que entonó su requiem a aeternam Deo. Cuando le echaban de ellas y le pedían que se explicara, no dejaba de repetir: ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y monumentos funerarios de Dios? ¿Qué son estas iglesias sino las tumbas y monumentos funerarios de Dios? Y esto quiere decir que tampoco le entendía, ¿no? Explícate, su requiem eternam a aeternam Deo, su requiem al Dios eterno. Un requiem es una composición, es una pieza para un muerto. El requiem. Como sea, no sabemos si repitió todo el discurso del parágrafo 125 o solo hay una canción que nadie conoce y que en un futuro algún Tarorf o a ver quién la compone. El asunto es que ni para los cristianos ni para los ateos el discurso de Loco es comprensible. Entonces, habíamos puesto sobre la mesa que algo nos cuesta mucho trabajo comprender. Que es, como dice aquí, que los dioses también se corrompen. Que los dioses también se van. Decíamos que también es muy difícil comprender este asunto de que nosotros también lo matamos, nosotros lo hemos matado. No es que nosotros así la agarramos y lo hayamos matado, es una figura solamente, ¿sí? ¿Cuál figura? No es esta, ¿verdad? De una ballena. Sino que los mismos hombres, habíamos visto en cómo a Motecuzoma Xocoyotzin se le dice que pues él mismo es el que se ha procurado su mal. Habíamos visto también una parte de Homero en donde habla de un himno de Demeter, en donde también se dice, ¿no? Algo así como que: ¡ay, hombres inconscientes y locos! ¿No os das cuenta? No pueden presagiar ni la buena ni la mala suerte, sin darse cuenta que ellos mismos se han procurado un gran mal, un gran daño. Nosotros mismos nos hacemos daño. Motecuzoma lo hizo. Él comenzó en el cambio de régimen, poniendo sus propias leyes y haciendo caso omiso a las leyes del dios Huitzilopochtli. Ya lo hemos visto varias veces y no lo vamos a repetir. Solamente lo estamos poniendo de ejemplo para decir que nosotros mismos, los seres humanos, nos hemos alejado, nos hemos como, digamos, al ver solo nuestros negocios humanos, al ver solo nuestra voluntad, los dioses se retiran del mundo y nos dejan en penuria y en oscuridad. Esto es lo que decíamos que cuesta un poco de trabajo reflexionarlo o tan solo considerarlo. ¿Qué es lo que cuesta trabajo considerar? Que los dioses también se corrompen, que el tiempo todo lo consume.
hasta los dioses mismos. Entonces, digamos que como hombres modernos, se nos ha dicho, por ejemplo, que nosotros inventamos a los dioses, ¿no? Así como que no entendemos los fenómenos naturales y entonces nosotros les damos una explicación mítica y decimos que son dioses que están ahí ocultos y entonces no podemos explicárnosla y tenemos miedo, cosas así. Pero recuerden cómo los dioses del Olimpo, la Grecia, la cuna de la civilización, tuvo su panteón. ¿Y a poco vamos a decir que ellos inventaron a los dioses? Como si dijéramos ahorita, vamos a inventar un dios. A ver, yo le llamaré Zeus. ¿Y tú? ¿Cómo le llamarás? ¿Cuerabaperi? ¿Cuchilopochtli? Aquí no se trata de inventar nada. Decíamos que la fenomenología, que es como nuestra base, nuestro método, nuestro camino, métodos, odos en griego quiere decir camino, nuestro métodos, nuestro camino, lo recorremos desde la fenomenología hermenéutica. Entonces, decimos que la fenomenología nace por una necesidad. ¿Cuál? Pues ante esta violenta puesta del hombre de la modernidad, donde solo su voluntad es la que vale, no hay dioses, solo el hombre y su cerebro y su mente que controla la naturaleza, que la mide, que la espía y le levanta las faldas y todo lo quiere ver, no guarda nada en lo secreto. Cualquier misterio que tenga un científico, para él siempre es probable, es decir, que se puede verificar, que se puede demostrar, que se puede verificar, ya lo dije, experimentar, no sé, falsear, dice Popper, y así algunos otros, digamos que solo consideran al ente, lo que pueden medir. Ese es el trabajo del científico. Entonces, lo no visto, lo no escuchado, lo no medido, con eso no se mete la ciencia. Entonces, digamos que para un hombre moderno, este discurso de la muerte de los dioses como que nos parece un poco así como que muy inventado por los hombres humanos también. ¿No? No entendemos lo que estás diciendo. Si no creemos que haya dioses, ahora menos vamos a pensar en que pueden morir. Ese es de un lado. Y por otro lado está el discurso de los cristianos, ¿no? Digamos que el cristianismo se fue configurando con la filosofía habíamos dicho, de Platón y de Aristóteles, y la Biblia judía, que decíamos que los europeos se apropiaron del Dios judío y fueron configurando el cristianismo. El mundo de las ideas de Platón, lo verdadero, la idea es el paraíso, el más allá, el alma es eterna. Todas estas consideraciones se fueron metiendo al cristianismo y fueron configurando lo que hoy conocemos como el catolicismo. Es ¿cómo le llaman? Cristiano, romano, ya no recuerdo, pero el asunto es que se va configurando el cristianismo y todas estas categorías, como dice Heidegger, de Platón al ser, se las pusieron al Dios cristiano. Entonces, al hacer eso, hicieron del Dios un ente
el ente sumo, el sumo ente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hicieron cosa, como que lo pudieron describir, pudieron hablar de él. ¿De quién? De una cosa, de un ente. ¿Cómo es ese ente? Es bueno, bello y verdadero. Es puro amor. Es eterno. Es infinito. No tiene fin. Es como una presencia constante y eterna. Pero es solo eso. Entonces, vamos a decir que al definir a este Dios, ya lo estamos categorizando, es decir, lo estamos haciendo ente, una cosa que se puede medir, el infinito. Es eterno, presente y constante, donde no se considera ni el pasado ni el futuro, sino solo la presencia constante. Esa es como la consideración de los cristianos a su Dios. Entonces, lo que nos ayudó aquí la Gaia Ciencia fue que comprendimos que en el tiempo decimos que en el tiempo los dioses también se corrompen. ¿Qué quiere decir esto? Que un día en la historia de la humanidad, por ejemplo en Grecia, ¿sí?, hubo una relación entre divinos y mortales. Hubo una relación originaria entre la tierra y el cielo. Pero que esa relación se apagó. Y habíamos dicho también que aquí en México, cuando llegan los europeos cristianos españoles occidentales, en ese momento también aquí la relación cielo y tierra se separa y se borra completamente el horizonte originario de cielo y tierra divinos y mortales. Se apaga. Entonces habíamos dicho que esto que sucedió aquí, de la muerte de los dioses, también había sucedido allá en Europa, en Occidente. No en España y esos lugares, porque esos lugares todavía ni existían, digamos, como imperios, como países, o como lo que hoy conocemos como España. Fue mucho antes, 1500 años antes de que llegaran aquí los españoles, los dioses de Occidente se habían apagado. Y si somos más puntuales, digamos con el pensar de Heidegger, fue desde la muerte de Sócrates, o sea, 2000 años antes de que llegaran los españoles aquí a estas tierras, en Occidente los dioses desaparecieron. Y solo después de eso fue que surgió el cristianismo, pero decíamos con mano negra, porque los hombres lo configuraron, se lo apropiaron los occidentales, un Dios extraño, un Dios foráneo, lo hicieron suyo y configuraron la doctrina cristiana, la dogmática cristiana. Esto para nuestros oídos, ¿cómo puede ser? Vamos a decir como modernos que los griegos inventaron a sus dioses, que los egipcios inventaron a sus dioses, que los chinos y los japoneses, los coreanos, los vietnamitas, los filipinos inventaron a sus dioses. Vamos a decir que Mesopotamia y todos los pueblos antiguos inventaron a sus dioses. Los romanos inventaron a sus dioses. Y aquí los purépechas inventaron a sus dioses. Todo fue un invento. Ya se dieron cuenta de la verdadera realidad, de que no existen esos dioses.
solo existe un solo Dios verdadero, único y universal, que todos esos eran meros demonios. Era Lucifer y sus amiguitos que hacían travesuras a los humanos en venganza de Dios nuestro Señor. Y ya si lo ponemos, digamos, más denso, pues ahora el moderno, ¿no? Mira, cristiano, ni tú ni todos los demás saben la verdad. La verdad, la puritita verdad es lo que las comunidades científicas digan lo que es objetivo y verdadero. Entonces, lo que nos muestra esto es que los occidentales, digamos, como dice Heidegger, siempre, quién sabe qué les pasó con el olvido del ser desde ya la muerte de sus dioses hace 2500 años o hace 2000 años, digamos que olvidaron su ser y fueron configurando algo muy extraño, impropio, por así decir. Entonces, eso ocasionó que los occidentales, digamos que se sintieran como los poseedores de la verdad, del Dios único, del Dios verdadero. Y entonces, en nombre de ese Dios, pues, su Dios nunca les dijo, vayan y conquisten como los mexicas, como el Dios Huitzilopochtli a los mexicas, ¿verdad? Un Dios guerrero con sus hijos guerreros. Pero de esa manera lo justificaron los cristianos al invadir al mundo y al imponer su doctrina a sangre y fuego. Esto no es para quejarse, hay que comprenderlo, ¿sí? Todos los que se quejan, digamos que están demasiado jóvenes. Porque solo cuando estamos jóvenes nos ponemos demasiado reactivos. No, muera la iglesia, el pinche papa, ¿no? Yo tenía un amigo que decía groserías a Dios, ¿no? Volteaba al cielo y decía groserías y se sentía ateo, pero era tan absurdo escuchar esto que, bueno, ahora ya a distancia, pues uno dice, pues, ¿a quién le hablas si no crees en Dios? Solamente era un reaccionario de Dios o contra Dios, pero al final de cuentas lo está considerando y yo creo que hoy lo ha de considerar aún más, ¿no? El asunto es que este olvido del ser y esta, digamos, esta creación, esta mano negra de la configuración del cristianismo hizo que los mismos occidentales se sintieran, como dice Martin Heidegger, como la corona de la creación. Ellos son los hombres racionales, los que entienden el mundo, los que saben, los que conocen. Y ya después de ese cristianismo, parece que como que abrieron los ojos y dijeron, no, ya no, tampoco el cristianismo. Aunque ahorita esté el Papa ya en Europa, ya también. Los hombres occidentales dijeron, hemos despertado, ahora somos científicos, ahora somos hombres racionales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con dioses, ya sea el dios cristiano, ya sean los dioses del Olimpo, ya sean los dioses del Shimoguaya, del Tlalocan, como dicen aquí en México, pues no valen. ¿Y qué sucede entonces? Pues que hay un ateísmo expuesto, manifestado, expreso en Europa, ¿no? Son los hombres racionales. Y ahora vemos a nuestra historia, y esto nos lo enseña Nietzsche y Heidegger
Ellos lo trabajan a su manera, por supuesto, pero nos hacen mostrar el olvido del ser y la muerte de sus dioses en Occidente. Después, la fundación del cristianismo ya ha olvidado el ser y ya ha apagado el esplendor de la divinidad, se comienza a configurar. Los hombres occidentales, como decíamos, comienzan a configurar el cristianismo. ¿Cómo? Pues con la sabiduría de los griegos, o más específicamente con Platón. El platonismo, dice Nietzsche, el cristianismo es un platonismo para las masas, algo así. El asunto es de que se ayudan del pensar de Platón, del mundo de las ideas, del alma eterna y de algún pensar decadente de Sócrates, pero se ayudan hasta de Aristóteles para configurar una religión del Dios único y universal. En nombre de ese Dios comienza. Su Dios nunca, no hay nada escrito donde dice, a ver, quiero que vayan y a sangre y fuego cristianicen el mundo. No. Se les dio una soberbia tremenda de ser poseedores de la verdad. Poseedores de la verdad de Dios. Y bueno, como decíamos, después viene el Renacimiento y los hombres, digamos, recuerdan, digamos, ¿cómo se podrá decir? Recuerdan a los griegos, recuerdan a sus dioses, recuerdan sus creaciones, recuerdan su poder de conocimiento, la filosofía, el arte, la política, muchas cosas, de tal manera que el hombre se va más humanizando, es decir, se va separando del cristianismo y va viendo, no sé, como Galileo, Copérnico y algunos otros, unas verdades, digamos que no tienen que ver con el cristianismo, sino con la naturaleza. Por primera vez se separa la naturaleza y nace lo que parece que, creo que dice Heidegger, que les llaman así, cultura. Para los griegos originarios no existe ninguna ruptura, ni separación, ni división, ni nada. Solo era la physis. La historia era la physis, la vida era la physis, el modo de ser de los seres humanos era physis. Pero después se rompe y una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura. Entonces ya la cultura es una forma como de rompimiento con la physis misma. No es originaria, es derivada. Entonces, vamos a recordar que después de este humanismo que se profesa en el Renacimiento, se va, digamos, inspirando más en la episteme de los griegos, la ciencia, el conocimiento. Y decimos que, como dice nuestro maestro Martin Heidegger, la ciencia moderna es un derivado de la ciencia originaria de los griegos, en donde ya la ciencia moderna, como que primero decía, nuestro Dios, nosotros somos poseedores de la verdad única y universal, ¿no? Y en nombre de este Dios conquistaremos todo el mundo y nos llevaremos a ver este diamantito aquí en África, a ver estas minas de oro aquí en América, y así el petróleo, el litio, y no cesa esta voluntad de poder, esta voluntad incondicionada, esta ambición, esta mezquindad, no cesa, ¿sí?
Los occidentales no cesan de querer apropiarse todo de diferentes maneras. Pero no solo los occidentales, ¿sí? Ahora ya todo el mundo somos como occidentalizados, somos occidentales. La prueba de ello es la lengua. Bueno, entonces, eso que decían de que eran poseedores del Dios universal, del Dios único, del Dios verdadero, ahora ya no. Ahora ya han despertado. No, ya no. Somos ateos, somos científicos. Ya, eso ya no podemos explicar el mundo sin la necesidad de Dios, como dice Descartes, padre de la modernidad. Y entonces sucede. ¿Qué sucede? Pues que hay una separación. Ahora ya han despertado otra vez los occidentales. Y otra vez dicen, miren, nosotros somos poseedores de la verdad. ¿Y qué fue lo que descubrieron los occidentales cuando rompieron con el ser, con el olvido del ser? Cuando olvidaron al ser. Cuando se les apagaron los dioses. Pues que poco a poco en su historia fueron viendo que podían sacar ventaja con el conocimiento. Algunos hombres quizás fue por curiosos, ¿no? A ver cómo se mueve la luna. Copérnico ahí andaba, ¿no? Giordano Bruno, que pues lo torturaron, creo que hasta lo quemaron por andar diciendo cosas objetivas. Y pues hacía muchos, ¿no? Empezaron a ver el mundo, digamos, racionalmente. Y se explicaron el mundo racionalmente. Donde ya no es el alma y el cuerpo del cristianismo, sino ahora la dualidad es la mente y el cuerpo. En la modernidad. El cerebro es lo importante. Entonces, nos explicamos el mundo ya sin la necesidad de ningún Dios. Hoy se vale todo, ¿no? Hoy en tiempos de nihilismo profesado ya, o digamos, un nihilismo normal, como les llaman, se podría decir que puede ser lo que sea. Puede ser científico cristiano, puede ser científico y esotérico, puede ser científico y testigo de Jehová, o nada más creer en Dios así, como todos, ¿no? La mayoría así como que creen en su Dios aparte, ¿no? Acá en la academia se comportan como muy buenos científicos, objetivos, etcétera, y bajita la T así como que yo sí creo en un Dios, pero no en el cristiano. Una divinidad, punto. Y eso, pues, dice dos cosas. Una es que es un Dios, digamos, a modo, ¿no? Muy cómodo. Pero por otro lado, es un Dios que no se suelta, ya sea del cristianismo o de lo que sea. Todavía se retiene. Es un eco, nada más es un eco. ¿Sí? Le llaman creencia y fe, pero esos términos, digamos que no nos gusta considerarlos porque están remitidos a creencia, conocimiento objetivo, fe, conocimiento objetivo. Y pues no, aquí queremos deslindarnos de esos conceptos. Pero bueno, vamos a acabar con esto, este pequeño video, para seguir explicando en otro video sobre la muerte de los dioses. Y solo vamos a decir esto.
que los occidentales vieron que con la ciencia se podía sacar ventaja para su conservación, para el logro de sus deseos, ¿sí? Y entonces vieron que China tenía pólvora y ellos perfeccionaron el fusil, después la ametralladora, después la bazooka, ¿no? Y así poco a poco hasta los cohetes de, del espacio para ir a la luna o para destruir Hiroshima y Nagasaki. Entonces, digamos, el poder del hombre no tiene límite, por eso es una voluntad incondicionada, como dice nuestro maestro Martin Heidegger. Como que vieron de dónde se podía sacar ventaja y no se han separado de la ciencia y con ello han retenido su poder, o conservado su poder, o ampliado su poder, o asegurado su poder. Tienen asegurada la situación desde la ciencia. Y de esa manera es como, científicamente hablando, en la economía, en la política, en la, eh, en la biología, en la química, en la ingeniería, dice Heidegger, en la cibernética, donde se combinan ya todas estas, la química con la biología, con la ingeniería, todas estas ya empiezan a ser monstruos, creaciones, ¿no? Donde el ser humano, digamos, pone todo ello y no deja que las cosas se den. Por eso, ante esta violencia en donde el hombre quiere imponer su voluntad, nace la fenomenología del maestro Husserl y principalmente de Martin Heidegger, lo que Martin Heidegger llama la fenomenología de lo inaparente, que todavía no está, digamos, considerada en Europa, digamos, de una manera más seria, sino que con ciertos márgenes. Y pues bueno, ahorita enseguida nos vemos.